La cruz me salvaste, dice, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor.
todas las cosas, a pesar de todos los problemas que vamos a llegar a tener, Padre Santo, sabemos que tú estás con nosotros, animándonos día a día, Padre. Señor mío, te pedimos que nos estés hablando, Señor, a través del predicador que nos toca dar la palabra de hoy, Señor. Te pedimos que sabiduría para poder entender, interpretar, Padre, pero también para ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, dejamos este tiempo en tus manos, en nombre del amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y ahora para la música especial. Buenos días. ¿Cómo están? Feliz año nuevo para todos. ¿Cómo arrancaron el año? ¿Bien? Sí, arrancó en general bien potente, ¿no? El año bastante particular. Bueno, me presento por ahí para los que nos visitan. Me llamo Benjamín, Benja, y bueno, hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Sí, vamos a arrancar con una nueva serie por el mes de enero y febrero, y va a ser en las cartas de Juan, ¿sí? Así que vamos yendo para ahí. Primera de Juan, vamos a arrancar. Y a esta serie le pusimos un título, ¿no? Para que podamos pensar un poco a lo largo de los mensajes. Y ese título, ¿sí? Es Eternas, no Eternals como Marvel, Eternas, verdades antiguas para vidas extraordinarias, ¿sí? Verdades antiguas, verdades que son eternas, verdades que están en la palabra de Dios, que muchos de nosotros conocemos, que son sencillas, que son muy profundas y que pueden hacernos vivir una vida extraordinaria. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que en este tiempo nos pueda hablar. Dios, te damos las gracias por este tiempo. Gracias y esperamos que nuestras alabanzas, que nuestra adoración te haya sido de agrado, Señor. Lo hacemos para ti, no para nosotros mismos, no para gloriarnos, Señor, a nosotros mismos, sino que era una forma de ofrendarte, Señor, de hacerte una ofrenda a ti, Señor, de alabanza, de adoración, de gratitud. Y esperamos que te haya sido acepta, Señor, porque tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de toda nuestra vida, Señor. Y en este tiempo queremos pedirte que nos puedas hablar. Muchas de las cosas que vamos a ver son quizás verdades que, como decíamos recién, para muchos de nosotros son ya conocidas, que nos parecen sencillas, que nos parecen repetitivas, pero que son esas verdades eternas que pueden hacer el cambio en nuestras vidas. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo en este momento pueda estar ayudándonos, que nos guíes a través de tu palabra, que nos guíe en la verdad, que nos libres del error y que realmente podamos ser bendecidos en esta mañana. Y que también sea alguien en esta mañana, Señor, que no te conoce, que estés obrando en su corazón para que este sea el día de salvación para esa persona. Muchas gracias por este tiempo y oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, arrancamos entonces con Primera de Juan y vamos a ver el capítulo 1 en esta mañana y algunos datos para ponernos más o menos en contexto. Primera de Juan, si bien no comienza presentándose, nosotros le decimos las cartas de Juan, pero Primera de Juan no comienza como suele comenzar una carta, ¿no? Con la presentación. Si leen, por ejemplo, las cartas de Pablo, comienza siempre diciendo, bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia o a tal persona. Entonces, se suele decir que Primera de Juan, nosotros lo tenemos como las cartas, pero Primera de Juan es más como un mensaje, es más como un sermón que
un pastor cariñoso y amoroso le hace a un grupo de personas, a la iglesia. Entonces, por eso es que vamos a ver también muchas expresiones que usa el apóstol Juan, como si él fuera, acá no entra, pero gracias, lo dejo acá. El apóstol Juan usa muchas expresiones como si fuera un padre, como si fuera un pastor que se interesa por la vida de sus hijos, ¿no? Y el apóstol Juan, si bien no se reconoce o no se presenta, no se menciona en esta carta, también llegamos a esa conclusión, o se ha llegado a la conclusión a lo largo del tiempo de que fue el apóstol Juan el que escribió esta carta y las otras cartas por las similitudes que tiene con el Evangelio de Juan. Entonces vamos a ver muchos temas también que son recurrentes tanto en las cartas de Juan como en el Evangelio de Juan, y muchas expresiones y muchos temas en común que hacen que sea Juan el reconocido como el autor de estas cartas. Gracias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver temas acerca de, y estos temas los vamos a ver de una manera que Juan las presenta de una manera muy sencilla, muy clara, muy directa, ¿no? No es como quizás como el apóstol Pablo, que él es un poquito más complicado ahí de seguirle, ¿no? De leerlo. Es como que parece que empieza con una línea de pensamiento y de repente se va por otra y después empieza a conectar todo. Juan es como un poco más directo. Él habla de una cosa y la otra, ¿no? Siempre habla esto y aquello. Siempre haciendo contrastes entre temas y verdades que, como decíamos recién, son sencillas, pero que son las verdades fundamentales de nuestra fe. Entonces, vamos a ver que Juan, por ejemplo, habla acerca del amor en contraste con el odio, de la verdad en contraste de la mentira, de la luz en contraste con las tinieblas, y así de diferentes temas. Porque lo que quiere hacer el apóstol Juan es que estas personas realmente, más allá de que conozcan la simpleza y la sencillez de lo que habían recibido, lo puedan realmente experimentar. Porque Juan le escribe a un grupo de personas, que un comentarista que se llama William Barclay, le escribe a un grupo de personas que probablemente eran la segunda o la tercera generación de cristianos. O sea, ya había pasado un tiempo desde que habían acontecido los sucesos de la vida de Jesús. Él había muerto, él había sido sepultado, había resucitado, se había aparecido con sus discípulos, comenzó ahí la iglesia en Pentecostés y todos esos hechos que tenemos relatados en el libro de Hechos. Pero ya había pasado un tiempo y estábamos alrededor de un siglo más adelante de esos sucesos. Entonces, el apóstol Juan le escribe a un grupo de personas que quizás ya conocían estas verdades, que ya las sabían, pero que en ese entonces no estaban viviendo con la misma gloria con la que vivían en el comienzo de su vida cristiana. Los comienzos pueden ser gloriosos, ¿no? Pueden ser muy, muy buenos o pueden ser desastrosos, ¿no? Generalmente cuando se acerca fin de año, en general la gente suele pensar, no, bueno, ahora termina un año, dejamos todas las cosas que pasaron en este año atrás, las malas vibras, ¿no? Las malas situaciones, los rencores, todo queda atrás, me voy a vestir de blanco porque eso atrae vibras buenas y trae todo lo bueno para este nuevo año. Y esa es una manera de pensar de mucha gente, ¿no? Normalmente, pensando que de un día para el otro las cosas van a mejorar o de que un nuevo año va a hacer la diferencia, ¿no? Y están con esa expectativa de que ocurra algo nuevo en este año nuevo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos esta misma actitud, pero en nuestra fe. Porque pensamos que para que realmente la vida cristiana tenga sabor, tiene que pasar algo diferente, tiene que pasar algo nuevo, algo extraordinario. Y todo el tiempo estamos ahí como en búsqueda de esas nuevas experiencias, de esas nuevas situaciones, de esos nuevos lugares, de esas nuevas personas que puedan satisfacer ese deseo por lo nuevo. Pero el apóstol Juan en esta carta nos hace ver que no necesariamente lo nuevo, no necesariamente lo que aparenta ser atractivo,
es lo que va a hacer la diferencia en la vida de las personas. Y por eso es que el apóstol Juan les va a hablar acerca de una persona, y esa persona es Jesucristo. Qué novedad, ¿no? Es como decir, bueno, obvio que me va a hablar de Jesucristo, ¿de qué más me va a hablar? Y muchas veces cuando llegamos acá, a la iglesia, también tenemos esa actitud. ¿Y de qué me va a hablar? ¿De qué otra cosa me va a hablar? De Jesús, de la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos como estos cristianos que nos hemos acostumbrado a la fe. Nos hemos acostumbrado a esas verdades que las conocemos, como se dice, de taquito, pero que ya no hacen una diferencia en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Juan va a escribirle a estos cristianos que estaban quizás de esa manera, acostumbrados, que ya había pasado un tiempo, que la gloria de aquel comienzo ahí de la iglesia en Pentecostés fue perdiendo su brillo, que lo extraordinario y lo sobrenatural de Dios había comenzado a volverse común, y que la fe que un día ardía en sus corazones ahora no era más que una identificación nominal. Sí, soy cristiano. Una tradición, una costumbre. Y muchos de nosotros quizás estamos de esa manera. Por eso es que necesitamos recordar esas verdades que son eternas, que son antiguas, pero que pueden hacer la diferencia en nuestra vida. Entonces Juan les escribe a estas personas que estaban quizás en esa situación. Y es interesante porque, a diferencia de otras cartas, como cuando escriben Pablo y Pedro, le escriben a grupos de personas que estaban quizás sufriendo persecución por causa de la fe. Estaban siendo perseguidos, quizás estaban pasando un montón de pruebas, pero acá en Primera de Juan no se menciona nada de eso. No se dice que los cristianos estaban sufriendo, que los cristianos estaban pasando por pruebas, lo que nos hace pensar de que de alguna manera estaban viviendo una vida normal, ¿no? Una vida regular. Si queremos decir de alguna manera una vida mediocre. Y es interesante porque el apóstol Juan les va a empezar a hablar, y entre tantos temas que habla, él va a hablar acerca de las falsas enseñanzas también, y de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Entonces, no es tanto una amenaza de afuera, de que me están persiguiendo, de que me están haciendo que huya por causa de la fe o pruebas, sino que más bien era una amenaza que había surgido en el interior de la iglesia. De personas que, como en un momento el apóstol Juan dice, estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Y esas personas, esos falsos maestros, si bien quizás ya no estaban en la iglesia, la influencia de su enseñanza había quedado. Y en ese tiempo, y a las personas a las que Juan les escribe, estaban siendo influenciadas por una corriente filosófica y religiosa, porque era una mezcla de filosofía griega con las creencias cristianas y con elementos de otras religiones. Y todo este sistema de creencia y de filosofía se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo, que era una corriente que tomaba elementos de la vida cristiana. Ellos incluso hablaban y creían en Jesús, creían en Dios, pero era todo totalmente diferente. Por afuera parecía cristianismo verdadero, pero por dentro estaba toda esa distorsión del verdadero evangelio. Ellos, por ejemplo, creían que Jesús, quizás en algún momento ya escucharon un poco acerca de esto y quizás me escucharon también a mí, pero ellos, por ejemplo, creían que el cuerpo y todo lo material era esencialmente malo. Entonces, lo que verdaderamente importaba era lo espiritual. Y ellos decían que todos los seres humanos tenían como una chispa divina dentro de cada uno, que tenían que buscar que esa chispa divina pudiera crecer, pudiera alcanzar cierta elevación o cierta iluminación espiritual para realmente alcanzar esa felicidad y ese gozo. Y eso implicaba el hecho de que pensaran de que el cuerpo y lo material sea malo,
los llevaba a muchos de ellos a, por ejemplo, practicar el ascetismo. ¿Saben lo que es el ascetismo? El ascetismo tiene que ver con prácticas, con prácticas en contra del cuerpo. ¿Sí? Tiene que ver con esto de castigar el cuerpo para matar, digamos, de alguna manera, los deseos carnales, ¿no? Entonces practicaban ayuno, practicaban esto de golpearse y de autoflagelarse a sí mismos, ¿no? Y diferentes prácticas que ellos intentaban hacer era castigar el cuerpo para que el espíritu pueda ser cada vez más libre. Entonces, esa era una de las cosas que, por ejemplo, ellos hacían. Practicaban el ascetismo, pero por otro lado, algunos practicaban, digamos, en el otro extremo. Ellos decían, bueno, el cuerpo no importa. El cuerpo es malo y el cuerpo no ayuda en realidad a lo espiritual, entonces puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Entonces, como el cuerpo no importaba, le daban rienda suelta a todos los placeres, a todos los deseos que su carne quería. Total, no pasa nada. Lo que realmente importa es lo de adentro, es lo espiritual. Incluso hasta llegaban a decir algunos que para ser verdaderamente un gnóstico, o sea, de pura letra, uno verdadero, se tenía que practicar no solamente lo bueno, sino también lo malo. O sea, tenían que pasar por todas las experiencias, por más degradantes que sean. Era mejor pasarlo porque de esa manera se podía experimentar todo lo que se debía experimentar para poder alcanzar como esa iluminación, ¿no? Esa elevación. Porque justamente lo que ellos hacían énfasis era el conocimiento. Esto de conocer, de experimentar para poder alcanzar esa elevación, ese estado espiritual, ¿no? Y era toda una mezcla bastante complicada, pero no solamente afectaba a las personas que lo practicaban, sino que como era una influencia que tenía creencias cristianas y que había de alguna manera afectado también a la iglesia, estaba afectando la misma doctrina del Señor Jesús, de su humanidad. ¿Por qué? Porque ellos decían, el cuerpo es malo, entonces Jesús no tuvo un cuerpo humano. No pudo haber tenido un cuerpo humano porque eso lo hubiera corrompido. Eso lo hubiera hecho, hubieran cerrado su espíritu. Entonces ellos creían que Jesús era divino, sí, era un espíritu, pero tenía apariencia física. Apariencia física. Ahora es importante un poco entender esto, porque por eso es que el apóstol Juan dice las cosas que dice y menciona las cosas que menciona acerca de Jesús en esta carta. Entonces es importante también porque Juan ve el problema de que esto podía afectar la vida y la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús sea hombre es una verdad, o sea, no solamente Dios, sino que sea hombre, es una verdad fundamental de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos solamente que Jesús fue un hombre o un enviado de Dios, sino que creemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y era necesario para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Por eso es que alguien dijo que Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros lleguemos a ser lo que Él es. Entonces, mientras los gnósticos se esforzaban en buscar a Dios o buscar a su deidad o buscar esa elevación espiritual a su manera, el apóstol Juan les va a recordar a los creyentes de que ellos no tenían que esforzarse de alguna manera por buscar a Dios, porque Dios había venido a ellos. Y esa es una verdad que nosotros también tenemos que recordar, de que Dios vino a nosotros. Entonces, vamos a leer ahí en Primera de Juan, teniendo en mente un poco este contexto. Dice así, Primera de Juan, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea completo. Entonces, ahí vemos al apóstol Juan usando esta terminología, ¿no? Hablando, por ejemplo, ahí en el versículo 1, lo que era desde el principio. Y ese lenguaje nos recuerda al comienzo del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios, dice el apóstol Juan en su Evangelio. Y después sigue y dice, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo leo un poquito así porque después cuando sigamos la lectura vamos a ver que tiene prácticamente el mismo lenguaje, tanto este capítulo como el comienzo del Evangelio de Juan. Pero no solamente nos recuerda eso, sino que nos recuerda también a un pasaje más de la Escritura. Y ese pasaje está en Génesis. ¿Se acuerdan cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después continúa con el relato, ¿no? Pero ahí dice, en el principio, Dios. Entonces, con esto lo que Juan está tratando de recordarles a los creyentes, de alguna manera está tratando de trasladarlos a la eternidad. Está tratando de que ellos piensen en la eternidad, en Jesús como el eterno, el Jesús que estaba ahí en la eternidad con Dios, que era Dios, pero que también se manifestó en la carne. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que la deidad, había un ser superior allá en lo más alto de la esfera espiritual, que estaba oculto, que era desconocido, que era inaccesible, que no se podía llegar a él. Y decían que Jesús solamente era una deidad menor que los podía guiar hacia esa deidad superior. Y Juan quiere contrarrestar todas estos errores diciendo Jesús verdaderamente es Dios. Jesús es el verdadero Dios, es el eterno, pero Jesús es Dios que se manifestó en la carne. Por eso es que él hace tanto énfasis en esto de lo hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. ¿Por qué? Porque Juan está tratando de defender la humanidad de Cristo. Tanto Juan como los otros apóstoles habían pasado tiempo con Jesús. Le habían visto hacer milagros, le habían visto enseñar, habían visto que él hizo un montón de maravillas en el poder de Dios. Y cualquiera hubiera dicho que, bueno, sí, era un espíritu el que hacía todo eso. Pero Juan acá está diciendo, no, nosotros estuvimos con él. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. Nosotros lo escuchamos. Nosotros llegamos a tocarlo, a palparlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que se le apareció a sus discípulos. Había un discípulo que se llamaba Tomás, un apóstol, que él decía, bueno, si yo no llego a meter mi dedo en las llagas de Jesús, entonces no voy a creer. Entonces aparece Jesús, le dice, Tomás, mirá mis manos, mirá mi costado, tocá mis heridas. Lo que le está diciendo es, mirá, tocame, mirá que soy real, no soy un espíritu, he resucitado un cuerpo. Soy el verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice, no seas incrédulo, sino creyente. Después en otras apariciones el Señor Jesús aparecía cuando los discípulos estaban pescando, por ejemplo, y Jesús ahí mientras ellos estaban luchando por pescar, Jesús dice que estaba a la orilla y estaba esperando ahí a que ellos se acercaran y dice que estaba comiendo. Estaba comiendo y un espíritu no puede comer. Y Jesús en una ocasión les dijo, miren, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes lo ven. Entonces Juan está tratando de alguna manera de resumir todo eso diciendo Jesús verdaderamente es hombre.
Dios, Jesús es Dios, pero Jesús se ha manifestado a Dios. Entonces, esta es una verdad que muchos de nosotros conocemos y sabemos, pero el propósito por el cual Juan lo quiere recordar, como dice en el versículo 3, dice que lo que han visto y oído, eso lo anuncian, y que dice, ¿para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y es importante mencionar que Juan lo que quería recordarles y el objetivo era que ellos pudieran estar seguros de que podían disfrutar de la comunión con Dios. De que no era como esos falsos maestros decían, que necesitaban prácticas y otras cosas para llegar a ese estado espiritual, que tenían que hacer esas prácticas medias ocultas y espiritistas. Juan dice, no. Nosotros podemos y tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y nosotros queremos que ustedes también puedan tener comunión con nosotros, con el Padre y con el Hijo. Y esta es una verdad que nos recuerda que podemos nosotros tener comunión con Dios gracias a Jesús. Y como dice ahí el apóstol Juan, dice, estas cosas les escribimos para que su gozo sea completo. O sea, esto que Juan les estaba enseñando debía producirles gozo. Debía producirles un gozo completo, un gozo que satisface. ¿Por qué? Porque no estaban en necesidad de seguir buscando completarse de alguna manera o satisfacer una necesidad, porque ya estaban completos, ya podían disfrutar de ese gozo completo en Cristo, por la fe en Él. Pero era necesario la fe en Jesús como el verdadero Dios, pero como el verdadero hombre. Como dice el apóstol Juan, el apóstol Pablo también, a los colosenses también estaban siendo influenciados un poco por un cierto tipo de gnosticismo, y en un momento el apóstol Pablo les dice a los colosenses que Jesús, en Él habita toda la plenitud de la deidad, no es una parte de la deidad, no es una muestra de la deidad, sino que Jesús es la plenitud de la deidad, es Dios. Y le dice algo completamente asombroso. Le dice, y ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que recordar en este nuevo año que comenzamos. Que nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros no necesitamos buscar nada más para llenar o para alcanzar un estatus espiritual, porque nunca lo vamos a poder hacer si no es solamente a través de Cristo. Si no es solamente a través de Cristo. ¿Querés una palabra profética para este 2026? ¿Quién quiere una palabra profética para este 2026? Mirá, en mi Biblia, si das una vueltita, solo una hoja, no sé en cuántas tenés que dar vos, vas a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y esto fue traído por Dios para nosotros. Y a través de la palabra de Dios podemos ver, y nosotros, los que hemos creído en Jesús, es a través del Evangelio que hemos llegado a conocer a Cristo. Porque claro, nosotros no estuvimos en ese tiempo, no pudimos ver con nuestros ojos físicos a Jesús. Pero tenemos la revelación de la palabra de Dios, el testimonio de los apóstoles de la iglesia,
de que estas cosas fueron ciertas y de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre, y que en Él nosotros podemos tener comunión con Dios. En Cristo nosotros estamos unidos a Dios. No es que simplemente se trata de venir de alguna manera religiosa a la iglesia y ya está. A veces nos olvidamos y hacemos un concepto muy superficial de lo que es la comunión con Dios. Y se trata de estar unidos a Dios. Quizás el ejemplo más visible de esa realidad es cuando un hombre y una mujer se casan y dice que son una sola carne. Esa es la misma realidad que vos y yo podemos experimentar con Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Estamos unidos a Él. Participamos de la vida de Dios. O sea, la vida de Dios está en nosotros. La eternidad, como decía el que escribió Eclesiastés, me encanta ese versículo porque dice que Dios puso eternidad en la vida del hombre. Y aún así el hombre no llega a entender todas las cosas. Y me encanta pensar en este pasaje porque Juan nos está tratando de recordar de que como hijos de Dios, como cristianos, nos hemos acostumbrado tanto a la fe y a escuchar el Evangelio y a escuchar la palabra de Dios, que nos olvidamos y dejamos de experimentar la eternidad de Dios en nosotros. Y se ha vuelto algo totalmente común, una costumbre, algo religioso, algo para cumplir y nada más. Y Juan dice, no, verdaderamente estamos unidos, no Estados Unidos, estamos unidos a Dios. Entonces, para este año tenemos que recordar esta verdad, de que tenemos verdadera comunión con Dios y que Dios está con nosotros. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más deseamos y qué más anhelamos o qué más podemos anhelar si la presencia de Dios está en nosotros? Y no digo que esté mal buscar otras cosas, como siempre decimos, ¿no? Pero si eso nos hace perder de vista y de olvidarnos de que la misma presencia de Dios está habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces vamos a estar y vivir este año completamente desenfocados. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Busquen a Dios. Este año no va a ser diferente solo porque sí. No va a ocurrir algo mágico para que tu año sea diferente del resto de los años. Sino que tiene que haber una decisión de cada uno de nosotros. ¿Querés una resolución de nuevo año, de un año nuevo? Viste que a final de año siempre solemos ponernos metas para el próximo año, ¿no? Esas son las resoluciones. Bueno, que este año sea un año en el que podamos tener más comunión con Dios. Que podamos buscar más de la presencia de Dios. No porque estemos incompletos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios ya está en nosotros por el Espíritu Santo. Pero necesitamos buscar de Dios cada día a través de su palabra, estando atentos, como decía el apóstol Pedro, a la palabra profética más segura, estando atentos a su palabra, a su voz, que nos quiere hablar cada día, buscando el tiempo de la oración, buscando a la iglesia, la comunión con la iglesia. No es yo solo y Dios y nadie más, somos un cuerpo. Tenemos que este año tomar la decisión de tener más comunión con Dios. No permitamos que la costumbre apague nuestra fe. No busquemos este año satisfacer el vacío que a veces sentimos, esa necesidad de sentirnos realizados, felices y gozosos fuera de Cristo, porque no lo vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr. Ya en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. El apóstol Pablo le dijo a los efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué más? ¿Qué más?
que busquemos la presencia de Dios. ¿Queremos un año diferente? Va a depender de nuestras decisiones. Va a depender de dónde nosotros busquemos esa satisfacción, de dónde nos plantemos. Ayer compartíamos con Eli un poco de una lectura que estábamos haciendo y nos tocaba el Salmo 1. Y es un salmo muy conocido también. Y hay un versículo que dice, bienaventurado el varón. Bueno, así arranca, ¿no? Pero mira, vamos a buscarlo porque no quiero parafrasearlo. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está, ¿qué dice? Su delicia, su deleite, su satisfacción. Y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y es un versículo que muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Y hace una comparación de una persona que se deleita en la palabra de Dios. Va a ser como ese árbol que está plantado junto a las aguas, que constantemente está recibiendo ese alimento, esa nutrición, para poder dar fruto. Entonces, si queremos un año distinto, tenemos que recordar este ejemplo y tenemos que pensar dónde nos vamos a plantar. Tenemos que pensar que si estamos esperando, que si esperamos este año dar fruto, buen fruto, tenemos que fijarnos dónde nos vamos a plantar. Tenemos que fijarnos de qué nos vamos a alimentar. Me hace acordar también al Señor Jesús cuando le decía a sus discípulos, que dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, no pretendamos que este año sea diferente si nosotros vamos a estar alimentándonos de la ansiedad, si vamos a estar alimentándonos de la preocupación, del afán, si vamos a estar alimentando nuestros deseos pecaminosos. No pretendamos dar frutos buenos, no pretendamos que podamos cosechar crecimiento y madurez espiritual en nuestra vida si nos estamos plantando junto a lo que nos lleva a producir las obras de la carne y no el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Dónde te vas a plantar este año? ¿De qué te vas a alimentar? ¿De la palabra de Dios? ¿De la comunión con Dios? ¿O de las cosas de este mundo? Eso es algo para pensar, cada uno de nosotros. Pero el apóstol Juan sigue ahí en el versículo 5, y dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces Juan acá comienza a decir una verdad que también en su evangelio lo habla, acerca de que Dios es luz. Dios es luz. ¿Y por qué menciona esto? Porque, bueno, dentro de lo que estos gnósticos creían, que hace un ratito lo mencionaban, ¿no? Esto de tener que experimentar tanto el bien como el mal, ellos llegaban a decir que incluso en Dios había no solamente el bien, sino que también había el mal.
no solamente Dios era luz, sino que Él también tenía ciertas tinieblas. Entonces Juan acá, junto con los apóstoles, es rotundo y dice, no, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, para contrarrestar esa enseñanza. Ahora, la luz, tanto en la epístola de Juan como en el Evangelio, la luz está relacionada a Dios, ¿no? Y tiene que ver con esto de la verdad, de la santidad, de lo bueno, ¿no? De lo que se revela. Tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la vida y también con lo santo de Dios. Entonces Juan dice, todo eso es Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. Si las tinieblas eran un sinónimo de lo oculto, de la maldad, del pecado, de la decadencia y la muerte espiritual. Y Juan les hace entender de que esto no era en ninguna manera la naturaleza de Dios. En Dios no había nada de esto. Por eso es que en el versículo 6, él dice esto, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz, no hay tinieblas en Él, pero si nosotros vivimos en tiniebla, si practicamos el pecado, si permitimos el pecado, no podemos tener comunión con Dios. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo acá. Y dice, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está usando otro contraste, ¿no? Entre la verdad y la mentira. Estos que buscaban el conocimiento, ellos solían decir que ellos tenían un conocimiento privado, un conocimiento secreto, un conocimiento que era la verdad, ¿no? Que era lo que realmente los elevaba a esa condición espiritual, pero era verdaderamente la verdad, ¿no? Parece redundante. Pero a Juan acá le dice, no, si vivimos en tinieblas, no practicamos la verdad y estamos mintiendo. Ahora, quizás en nuestros días, y muchos dicen que, bueno, hoy en día el gnosticismo puro, el gnosticismo en sí, quizás no tiene, no es tan visible, no está tan presente, no es una corriente, digamos, que tenga un alcance muy grande, pero sí, el peligro está en que muchas de las influencias del gnosticismo siguen en la iglesia de Dios, siguen afectando a nuestras vidas. Por ejemplo, la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento es uno quizás de esas influencias, porque claro, si Dios tiene, hay tinieblas en Dios, entonces Dios también hace cosas malas. Pero el tema es que los gnósticos no creían en el concepto de pecado. Entonces para ellos no había problema con las cosas inmorales. Entonces ellos no veían la necesidad de tener que confesar los pecados, porque para ellos no había pecado. Y muchas veces esto se ve en nuestras vidas en la falta de arrepentimiento. En la falta de arrepentimiento de nuestros pecados. Pretendemos tener comunión con Dios y con nuestros hermanos sin abandonar el pecado. Pensamos que, bueno, yo puedo igual tener comunión con Dios y comunión con mis hermanos sin tener que arrepentirme, sin tener que cambiar, sin tener que tomar decisiones que me acerquen más a Dios. Y Juan dice, cuando tenemos esa actitud o ese pensamiento, mentimos y no estamos practicando la verdad. ¿Querés otra palabra profética? Proverbios 28:13. ¿Alguien lo sabe? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ese es el lenguaje que está usando acá el apóstol Juan cuando dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque podemos alcanzar misericordia, pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Pero otro extremo, otra
otra de los conceptos que podemos, que este tipo de filosofía puede llegar a influenciar en nosotros, es tener conceptos errados acerca de Dios. Pensar que Dios es el causante del mal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Dios hay tinieblas, entonces Él probablemente sea el causante del mal. O que Dios es el que nos tienta. O que Dios no me ama. O que Dios no ama a todo el mundo, por ejemplo. Esos son conceptos cerrados acerca de Dios. Santiago, por ejemplo, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no es el causante de ningún mal, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces estos conceptos cerrados nos pueden llevar a distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero por otro lado, estaban los otros que llevaban este tipo de pensamiento al extremo y decían que no había ningún pecado. Ellos no concebían en su mente la naturaleza del pecado. Entonces, como no había pecado en ellos, no había necesidad de arrepentimiento, no había necesidad de confesión, no había maldad. Y eso lo llevaba también a vivir una vida de libertinaje, ¿no? Pero acá Juan estaba pensando en esas personas cuando dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y fíjense que es un contraste con el versículo 6, porque en el versículo 6 dice no practicamos la verdad, pero en el versículo 8 dice la verdad no está en nosotros. Y es diferente porque estas personas decían que no habían pecado, no había pecado en ellos. Y esto lo podemos ver en muchos hoy en día pensando así, ¿no? Cuando quizás te acercas a una persona y le querés hablar del Señor y le empezás a hablar del pecado, te dicen, no, yo nunca pequé, no, yo no creo en el pecado, y cosas así, ¿no? Es como un rastro de esa filosofía. Pero muchas veces eso más sutilmente se ve en nuestras vidas. Porque quizás nosotros no decimos, bueno, no es que no tengo pecado. Somos conscientes de alguna manera de que hay pecado en nosotros. Pero el tema es que en vez de confesar el pecado, excusamos el pecado. Entonces, sabemos que hay pecado en nosotros, pero no es nuestro pecado. Nos excusamos diciendo, no, pero pasa que yo soy así, es mi carácter, no, pero bueno, es mi edad, es mi historia, es mi familia, es mi contexto, son los otros. Entonces lo que estamos diciendo, lo que estamos diciendo es, no hay pecado en mí. O sea, creo que se quedó sin batería. Estamos teniendo de alguna manera esa actitud cuando en vez de confesar y reconocer nuestro pecado y nos excusamos diciendo esas cosas, de alguna manera estamos diciendo, bueno, en realidad no hay pecado en mí. Y eso es peligroso también, porque cuando no confesamos el pecado y lo seguimos practicando, eso nos endurece el corazón. Y Dios sigue diciendo, yo soy luz, las tinieblas no tienen comunión conmigo. Pero es peligroso también porque de alguna manera el pecado se vuelve costumbre en nuestra vida. Como siempre estoy excusándome del pecado, no, yo soy así, no, pero pasa que esto, en vez de confesarlo, el pecado se vuelve una costumbre en mi vida. Y no sé si alguna vez escucharon ese dicho, ¿no? Que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿La conocen a esa frase? Lo mismo pasa con el pecado en nuestra vida, porque comienza pensando que mi pecado no es pecado, que esa actitud es mi mal carácter, ¿no? Mi mal genio, es mi mal humor, es mi edad, es mi inmadurez, es mi carnalidad. Y el pecado se va volviendo normal y se va volviendo una costumbre, gracias, se va volviendo una costumbre en nosotros. Entonces, pienso que no es pecado, lo hago otra vez, lo repito, se vuelve un hábito pecaminoso, repito el hábito pecaminoso y se vuelve una forma de ser pecaminosa. Sigo viviendo así, sin confesar el pecado, y termino muriendo así. ¿Por qué? Porque termino engañado por el pecado que pensé que nunca tuve. Y es muy peligroso porque cuando no confesamos el pecado nos termina engañando. El pecado nos termina engañando y nos termina privando de la comunión con Dios. Entonces, son algunas cosas para pensar, porque probablemente este tipo de influencias está sutilmente en nosotros. Y seguimos excusando el pecado y le echamos la culpa a otras cosas. Le echamos la culpa a la biología de mi cuerpo, a mis genes, a mi ADN, a mi historia, a mi familia, a mi contexto, pero nunca soy el culpable yo. Y el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ahí está también la esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mientras Dios siga extendiendo su gracia, su misericordia y te siga llamando al arrepentimiento, todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía hay oportunidad. Pero es necesaria la confesión, es necesario el arrepentimiento, es necesario reconocer que hay pecado, que soy un pecador y no excusarme más. Es decir, que Juan está diciendo que también en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces está diciendo que detrás de este pensamiento de decir, yo no pequé, yo no tengo pecado, detrás, escondido, está la afirmación de que Dios miente, de que Dios se equivoca, de que en Dios hay tinieblas. Y Juan dice, no es así. Entonces, no solamente estamos siendo engañados por el pecado, endureciendo nuestro corazón, privándonos de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, sino que también estamos pecando contra Dios al afirmar errores acerca de la persona de Dios. Por ejemplo, diciendo Dios se equivoca, Dios es mentiroso, en Dios hay tinieblas. Y Juan dice que si tenemos esta actitud, si decimos estas cosas, si las creemos, si las afirmamos, si vivimos de esta manera, dice, su palabra no está en nosotros. Es contundente Juan. ¿Por qué? Porque los gnósticos podían aparentar ser espirituales, ser más elevados, pero en el fondo había pecado, había libertinaje, había herejía, porque era una herejía el gnosticismo, y fue condenado como una herejía por la iglesia, porque atacaba a la persona de Cristo. Y Juan está diciendo, no, eso no es un verdadero cristiano. Esa no es la verdadera vida de Dios en una persona. En eso esa persona no está practicando la verdad. En esa persona no está la palabra de Dios.
Pero esta carta es para creyentes, para que podamos ver y saber distinguir la verdadera fe, pero para que podamos estar seguros de nuestra fe en Cristo, pero también para que podamos ver en nosotros si hay alguna de estas influencias en nuestras vidas, sin que nos demos cuenta. Y quizás hoy en esta mañana, de alguna manera, y espero que Dios también te haya hablado y haya sido bendición, pero quizás si en esta mañana te das cuenta de que quizás alguna de estas cosas que estuvimos viendo están influenciando tu vida, entonces te animo a que puedas tener un tiempo de arrepentimiento y de confesión al Señor. Y que te aferres a esta promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya basta de excusarnos, ya basta de echarle la culpa a otras cosas o a otras personas. Reconozcamos nuestro pecado y recibamos la gracia de Dios que nos perdona, que nos limpia y que nos vuelve a la comunión con Él. Algunos dicen que el apóstol Juan le escribía esta carta a creyentes en Asia Menor, entre las cuales entre las iglesias estaba la iglesia de Éfeso. Y es interesante pensar porque Juan sirvió mucho tiempo en Éfeso, fue pastor en Éfeso, y si nos ponemos a pensar, el apóstol Juan en el libro en el Apocalipsis le escribe a la iglesia de Éfeso. Y me gustaría terminar con ese pasaje porque habíamos arrancado pensando en los comienzos gloriosos, ¿no? En los buenos comienzos. Y todos queremos, pensando, ¿no?, en el comienzo de la iglesia, pero todos queremos tener un buen comienzo, todos queremos tener un buen año. Pero quizás hoy estamos totalmente lejos de cómo deberíamos estar. Y quizás incluso no estamos viviendo en comunión, estamos viviendo en pecado, no estamos confesando, no nos estamos apartando y estamos creyendo las mentiras que están endureciendo nuestro corazón y alejándonos de Dios. Entonces, hoy es el día en el que podemos volver a experimentar esa vida que ya tenemos en Dios. Podemos volver a experimentar la gloria de aquel primer comienzo. Como Juan lo dice, ¿no? El primer amor. Porque le escribe a la iglesia de Éfeso, ahí en el Apocalipsis, y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Creo que muchos de nosotros encajamos perfectamente en esta descripción. Pero muchos también de nosotros encajamos en lo que sigue. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por fuera parecemos, como describe acá el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, pero quizás el Señor nos sigue hablando y nos sigue marcando que hemos dejado el primer amor. Por eso dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y otra vez más el apóstol Juan ahí llamando a una iglesia que tuvo un comienzo glorioso, que era abundante en buenas obras, en actividades, que tenía una buena doctrina, que había sufrido, había sido paciente, que había soportado las pruebas, que trabajaban arduamente por el nombre del Señor. Les escribe y les dice: arrepiéntanse, porque han dejado el primer amor. Y quizás muchos de nosotros estamos así en esta mañana. Pero, como siempre decimos, el Evangelio son las buenas noticias, de que a pesar de nuestro pecado, hay gracia, hay misericordia,
hay perdón, hay restauración, hay un nuevo comienzo en Cristo. Quizás hay alguien en esta mañana que vino sin Cristo, que no le conoce realmente. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando a que creas y pongas tu fe en Él para que seas verdaderamente un hijo de Dios. Pero es necesario el arrepentimiento. Perdón, Señor, por mis pecados. Sálvame y haceme uno de tus hijos. Con fe le puedes decir eso. Pero hoy es el día también para que muchos de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos al primer amor. Porque podemos seguir viniendo a la reunión, Vamos a seguir viniendo el próximo domingo, las próximas reuniones, vamos a seguir haciendo lo que todos los años seguimos haciendo, pero quizás dejamos el primer amor. Pero quizás estamos viviendo una vida nominal, una vida de nombre nomás, una vida de costumbres, de tradiciones, y no una vida de fe, no una vida extraordinaria. Porque si la presencia de Dios, lo eterno, está en mí, no puedo vivir una vida ordinaria. No puedo vivir una vida en el pecado. No puedo vivir una vida común. Debería haber algo diferente en mí. Por eso quisiera terminar en esta mañana orando y dándote un tiempito ahí para que puedas orar con el Señor. Y si es necesario el arrepentimiento, que lo puedas hacer. Si es necesario la confesión, que lo puedas hacer. Si es necesario volver al primer amor, que le pidas al Señor y te comprometas a poder volver a ese primer amor. Hay muchos que suelen hacer como ese llamado, ¿no? Ese llamado al altar. Siempre hacemos un llamado a la salvación. Pero quizá muchos de nosotros necesitamos y somos llamados a volver a la comunión, a volver a estar a los pies de la cruz, a volver a estar cerca del Señor. Por eso en esta mañana es una mañana en la que Dios te llama y te está llamando a la verdadera comunión. A que esas verdades que acabamos de compartir, verdades que ya conoces, verdades que son sencillas, pero verdades que dejaron de ser una realidad en tu vida. Hoy es el día para volver a experimentar lo eterno de Dios en nosotros, lo extraordinario, para volver a esa fe viva, para volver al primer amor. Tenemos un tiempito de oración y después termino orando. Gracias Dios por este tiempo. Te agradecemos sobre todas las cosas porque viniste a nosotros, porque viniste a nuestro encuentro, porque te manifestaste, porque te revelaste en Jesucristo y porque a pesar de que no lo hemos visto con nuestros propios ojos, de que no lo hemos escuchado, de que no lo hemos palpado, por la fe podemos creer en Él y podemos tener esta comunión y esta unión contigo. Y te damos muchas gracias porque ha sido tu gracia y tu misericordia la que nos alcanzó. Y te damos muchas gracias, Señor, y te damos toda la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, algo que nos olvidamos seguido, pensar que el Dios eterno, que el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, habita en nosotros. Señor, muchas gracias porque recordamos, como decía Salomón, tú pusiste eternidad en nosotros y nosotros no llegamos a terminar de comprender lo maravilloso que eso significa. Pero por eso, Señor, queremos agradecerte porque es tu presencia en nosotros y queremos pedirte perdón
por nuestros pecados, perdón por dejar el primer amor, perdón por no arrepentirnos, por no confesar y por endurecer nuestro corazón hacia tu voz, hacia ti, Señor. Gracias porque es un día en el que tú has renovado tu misericordia y en el que podemos acercarnos otra vez a ti, a tus pies, a rendirnos, a ofrecernos, Señor, a vivir para ti. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, en esta mañana. Queremos volver a rendirnos a ti, Señor, volver a entregar nuestra vida, nuestros planes, nuestro tiempo, nuestro año, Señor, nuestra familia, entregarte todo a ti, Señor, para que realmente podamos buscarte cada día, buscar tu reino, priorizarte, Señor, amarte, deleitarnos en ti, Señor, que tú seas realmente nuestra herencia, nuestra posesión, nuestro tesoro, nuestro amado, y que este año lo podamos vivir para tu gloria, Señor. Te seguimos anhelando y anhelamos, Señor, tu regreso, tu venida, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que este sea un año en el que podamos vivir esas verdades que transforman la vida, Señor. Gracias, pedimos tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén.